En los últimos días se dio una marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, hay ciertos puntos. ¿De dónde parte uno cuando habla de esto? Dice, bueno, está bien que la gente se manifieste, sí, está bien que se manifieste en contra de la Corte, puede manifestarse con lo que quiera. Pero a ver, estamos viendo que un embate contra un poder entero, estamos hablando un embate contra la estructura. Siempre cuando tenemos algunas cuestiones de índole institucional, siempre lo tenemos como un faro a Marcelo Vermolen, quien es abogado, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Daniel, un placer saludarte. Gran año, espero que sea el año que cumpla las expectativas que tenés, por lo menos. Ojalá, igualmente para ustedes, que sea un gran año para la Argentina toda, y creo que, como bien decías, los temas institucionales deberían estar allí arriba para empezar a cambiar las cosas de nuestro país, ¿no? Claro, uno analiza que las cuestiones institucionales, especialmente cuando hablamos de esta clase de cuestiones, son las que marcan el largo plazo, cosa que es muy difícil de observarlo en el análisis y en la discusión, porque siempre estamos en el corto plazo. De hecho, esto que ha sucedido con el replanteo del tema de la Corte es una cuestión también de cierto corto plazo, porque después, quizás en la semana, otro tema ya nos tape y no nos permita ver en realidad cuál puede llegar a ser una salida si creemos que tenemos un problema. ¿Vos cómo viste todo esto que ha pasado con el tema de la Corte? La verdad que yo veo a la Argentina desde una mirada muy preocupante. Creo que la Argentina está viviendo un periodo muy confrontativo, ¿no? Puertas adentro del partido oficial, puertas adentro del partido de la oposición, ministros que se pelean entre sí, Aníbal Fernández versus Sergio Berni, quebrantamientos en las alianzas de gobierno, lucha de poderes, ¿no? Porque lo que tenemos es claramente una confrontación de poderes. La marcha la realizaron algunos sectores del partido oficial, alentados o apoyados por algunos sectores del sindicalismo, pero básicamente el presidente de la República avaló la marcha, ¿no? Yo diría que hasta casi la festejó. Valdría recordar que hace 2 años, en su primer discurso a la Asamblea Legislativa, en 2020, Alberto Fernández atacó directamente a la Corte Suprema. Esto que vimos en esta semana, hace un par de días, es consecuencia de eso, ¿no? Hay una idea de conmover el Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, maniatarla, sitiarla, acorralarla, y el pedido de la renuncia de sus miembros no es casual, ¿no? A mí me parece que esto atraviesa la historia de la Argentina, la idea de que el poder político que ejerce el Ejecutivo intenta siempre someterla, tener una corte complaciente. Desde la presidencia de Nicolás Avellaneda, te diría, en 1874, casi todos los presidentes han tratado de tener una corte adicta, tratando de designar por lo menos 3 de los 5 miembros que la componían. Cuando eso no se podía, lo que se intentaba era aumentar o disminuir el número de integrantes, de vocales, ¿no? Lo hizo Frondizi, que la llevó a 7 miembros, lo hizo Carlos Menem, que la llevó a 9 miembros. Ahora volvimos a la composición original de 5, pero bueno, lo que está detrás de esta marcha y de esta contramarcha es un intento de capturar a la Corte, ¿no? A mí me parece que no es bueno que la Corte quede atrapada en la grieta. Hay detrás una cantidad de causas sensibles que debe resolver el máximo tribunal, y me parece que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? Hay intentos de direccionar los resultados de esas causas que tienen mucho que ver con la corrupción, con la impunidad, con otra mala noticia que se conoció también esta semana o la semana anterior, que es que la Argentina desciende nuevamente en el ranking de la lucha contra la corrupción. Y creo que esto es una sucesión de malas noticias que están encadenadas, ¿no? Porque creo que finalmente la mala calidad institucional, la pésima lucha contra la corrupción son solo señales emergentes del pésimo manejo del poder que tenemos de nuestra clase dirigente, ¿no? Y además conspira con absolutamente todo, porque quizás muchas veces la gente dice, bueno, sí, pero ¿y en qué afecta esto a mi economía, a mi andar diario? Afecta absolutamente en todo. La Argentina es un país que está transitando una decadencia que se va acentuando, ¿no? La política, como bien decías, no se está ocupando de un programa a largo plazo, 20, 30, 40 años. Tenemos una pobreza estructural alrededor del 50% desde hace años. Tenemos
pésimos niveles de educación, insostenible, diría yo, niveles de impunidad, un Estado ausente, ¿no? Esto que estábamos viendo del narcotráfico, la criminalidad organizada que empieza a aumentar, a afincarse en medio de esa pobreza y esa marginalidad. Y la política mira hacia otro lado, los políticos están debatiendo quién va a ser candidato para el 2023, la Argentina no sabe si va a poder pagar en un par de años su deuda, nadie habla del futuro, nadie habla de cómo van a dialogar, cómo se van a resolver las cuestiones institucionales. Y hablando de la justicia, solamente de la justicia, me limito a referir que hace 12 años no se designa al defensor del pueblo de la nación, que es la institución con máximo poder de control que nuestra Constitución reguló. Hace más de 4 años que no tenemos un procurador general, digamos, que es el fiscal que trabaja en conjunto con la Corte Suprema. Más de 2 años que no se trata el pliego de Rafecas. Hace 1 año que la Agencia de Acceso a la Información Pública está vacante la dirección. Ahora tenemos una vocalía de la Corte Suprema vacante y el presidente no postuló candidatos. Decenas de pliegos de jueces para ocupar, digamos, cargos decisivos que están congelados en el Senado. Me parece que la Argentina no sabe, digamos, administrar el poder, ¿no? La clase dirigente argentina está enfrascada en la grieta y en el poder del corto plazo. Claro, o no sabe, o en realidad está queriendo administrarlo de una manera que quizás no sea la más conveniente para todos. Bueno, no sabe en el sentido de que no es eficiente en los resultados, ¿no? Claramente, digamos, hay una intencionalidad. Yo creo que si la sociedad argentina no reacciona, y es parte de responsabilidad de nosotros, del periodismo, de la academia, alertar, ¿no? Me parece que tenemos un problema enorme, porque empiezan a aparecer señales de deterioro social inmensas, esto que ha sucedido con la droga, lo que viene sucediendo con el crimen organizado, el narcocrimen. La Argentina está mostrando deterioros enormes que yo creo que si no hay una reacción inmediata, la vamos a pasar muy mal, ¿no? Sí. Una situación que por ahí llama la atención, ¿no? Porque con ciertos bemoles uno puede decir, bueno, se quejan de estos, del presidente de la Corte o de toda la integración de la Corte, pero los que se están quejando, sus estructuras políticas son los que han avalado, han votado esos mismos integrantes, y además, al quejarse de ellos, pero hay otros instrumentos, juicio político, por ejemplo, como para poder avanzar si está mal el funcionamiento de ellos. Eso es lo que por ahí no se entiende. Y si tienen problemas con el manejo de la Corte, bueno, puede ser un proyecto de ley o algo que modifique la estructura, pero no van por ese camino si van por otro. En realidad hay mecanismos institucionales dentro del marco constitucional, ¿no? Entonces, esos son los únicos mecanismos válidos. Suponer que una marcha pueda ser destituyente o que otra marcha pueda ser restituyente, me parece que es un absurdo, no se lo permitiría a ningún país serio del mundo, ¿no? Yo a veces me pongo en el lugar de observadores internacionales que miran a la Argentina y digo, qué poco serio es ese país, ¿no? Y lamentablemente no somos parte de ese país. Yo creo que hay una idea del poder político de que la Corte tiene que ser adicta. Lo intentó Mauricio Macri apenas asumió el poder, tratando de nombrar por decreto a los miembros de la Corte. Lo repite Alberto Fernández en su primer discurso, atacando a la Corte Suprema y diciendo que hay que cambiarla, que hay que modificarla, que hay que crear un nuevo organismo, un Tribunal Federal de Garantías intermedio, que lo único que haría sería aumentar la burocracia judicial, ¿no? Y ayudar a que prescriban las causas. Es decir, nadie habla en serio de los problemas, porque el problema de la justicia es un problema sistémico, es un problema de responsabilidad de los 3 poderes del Estado, el que postula jueces, el que los tiene que nombrar, el que administra el Poder Judicial, porque la Corte Suprema tiene sus problemas, hay que decirlo. La Corte Suprema tiene que pulir su calidad institucional. No ha nombrado un órgano garante para los temas de acceso a la información pública, no tiene un reglamento interno accesible a la ciudadanía, que pueda hacer previsible su tarea. No tiene plazos para resolver. Demoró 5 años en decidir la inconstitucionalidad de la ley que modificó el Consejo de la Magistratura. Los patrimonios de los miembros de la Corte están disponibles, pero de una manera muy enredada para accederlos. Me parece que tiene mucho para pulir, pero los mecanismos, como decíamos, se tienen que hacer por mejoras en el funcionamiento interno,
por consenso político y por mecanismos institucionales respaldados por la Constitución, ¿no? Claro, claro. Hacer los pasos que para eso está establecido, ¿no? Y que no se hacen, o que no se quieren transitar, se busca de una forma casi de hecho modificarlos. La Argentina tiene un problema de calidad. Sí. Yo diría que ese problema de calidad está en los tres poderes. No es exclusivo del Poder Judicial. El Poder Judicial avala en su juego la impunidad de las causas de corrupción y de muchos problemas que tiene el poder político, pero también es consecuencia de cómo el poder político nombra a esos jueces, cómo se devuelven favores, se deben favores, se congelan causas. Me parece que si uno analiza, y esto vuelvo a repetirlo, por eso hablo de la grieta de un lado y del otro. Yo recordaba el juez Ollarvide, cuando Mauricio Macri asume, en lugar de llevar adelante y continuar el juicio político para demostrar que hay malos jueces que deben ser sancionados, se le aceptó la renuncia. Y se le permitió acceder a una jubilación de privilegio. Y algo similar hizo Alberto Fernández con Canicoba Corral, que no podía explicar su patrimonio. Claro. En lugar de seguir adelante o iniciar el juicio político, se le aceptó la renuncia. Es decir, que los mecanismos, los comportamientos de nuestra clase política, la matriz del comportamiento cuando acceden al poder es igual en un lado y en el otro de la grieta. Sí, un poco así. Te mando un abrazo, Marcelo. Vamos a seguir en contacto indudablemente a lo largo del año. Gracias. Abrazo enorme. Por favor, gracias. Marcelo Vermolen, de la Universidad Austral, en contacto con nosotros. Él es especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.